Bendiciones, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en su canal, Excelencia Cristiana Televisión. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un grato placer poder compartir una palabra con ustedes, poder llegar a sus diferentes dispositivos, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Excelencia Cristiana Televisión vino para bendecir sus vidas, así que yo le pido que si usted está pasando por este canal y no se ha suscrito, hágalo, comente lo que vamos a tratar y si usted entiende que vale la pena compartirlo, pues yo creo que será así, porque lo que hacemos lo hacemos para bendición, para edificación de su vida. Y hoy quiero hablar del cambio que la palabra causa en nosotros. De manera natural, el ser humano se resiste a los cambios por varias razones. Los cambios muchas veces son dolorosos, los cambios requieren sacrificios, los cambios requieren una transformación, un cambiar, valga la redundancia, nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, la gente como que a veces también le tiene temor al cambio, a lo desconocido, a lo que todavía no ha experimentado. Y cuando nosotros hablamos del cambio que causa la palabra, aquí entra un tema porque para usted cambiar, usted tiene que tener una decisión. Y una vez que usted decide tener un cambio en su vida, en el caso espiritual, cuando usted recibe la palabra, entonces empieza a darse esa transformación. Jesús, hablando en una ocasión, decía que la palabra que él le había hablado a los apóstoles, ella lo habían limpiado. O sea, la palabra trae una limpieza espiritual a nuestras vidas. Saca de nosotros las impurezas. Saca de nosotros las cosas que no nos permiten ver y adorar a Dios y servirle a Dios con libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos del cambio que causa la palabra, yo siempre digo que la palabra tiene un poder multidimensional. ¿Qué significa esto? Que la palabra en nuestro ser opera en múltiples formas y maneras. Trabaja en nuestro cuerpo, trabaja en nuestro sistema físico, cerebro, todo lo que tiene que ver con nuestros comportamientos, emociones, pero también sentimientos, trabaja en nuestra intelectualidad. La palabra trabaja en nuestra formación como seres espirituales y en nuestra transformación como hijos de Dios. La palabra tiene una importancia tal para el cambio en la vida de las personas que sin la palabra es imposible conceptualizar cualquier cosa. Todo lo que usted pueda ver, entender, comprender, estudiar, tiene un referente en el contenido y el diseño de la palabra. De ahí que cuando se habla de la palabra de Dios, se entiende que se está hablando del mismo Dios. Cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando simplemente de aquel viento o aquel aire que sale por nuestra laringe, por nuestra boca, a través de nuestras cuerdas vocales, a través de vibraciones que se dan desde los pulmones, a través del aire que respiramos y va a nuestra parte donde podemos expresar. No se trata solamente de eso. Cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando simplemente de un libro que usted encuentre escrito con unas ideas plasmadas. Cuando hablamos del cambio que causa la palabra, estamos hablando de una palabra que penetra, como dice Hebreos 4:12, que va a lo más profundo de su ser, discierne los pensamientos, parte el alma, parte el espíritu y llega hasta los tuétanos de los huesos. Estamos hablando de una palabra que tiene un efecto multidimensional en la vida del ser humano. Y ese efecto multidimensional lo que viene es a causar un cambio. Por eso que cuando la persona se arrepiente, que es el primer paso, cuando el Espíritu Santo de Dios toca, llega a la vida y confronta a una persona, lo convence de pecado para que pueda vivir una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta que esa palabra que de alguna manera llegó a ese ser, viene trayendo desde el principio una transformación, un cambio. La palabra es poderosa y eso es lo que la Biblia expresa.
Jesús es el verbo de Dios. Es la palabra de Dios materializada, o si usted quiere, en acción, en movimiento, realizando una función. El Señor Dios, hablando en el libro de Isaías, capítulo 55, dice que sus palabras no retornan a Él vacías, sino que van donde Él quiere, hacen para lo cual Él las envió y no retornan a Él vacía. O sea, cuando Dios habla, su palabra tiene propósito. La palabra de Dios tiene un contenido, tiene un poder, tiene una energía transformadora. Por eso es que la Biblia manda al creyente a predicar la palabra, porque lo único que va a cambiar a un ser humano pecador, a una persona que anda sin rumbo en la vida, una persona que tiene el entendimiento quizás entenebrecido por causa del enemigo, es una palabra de sabiduría, es una palabra de verdad, es una palabra de revelación, es una palabra de poder que transforma, cambia, liberta y restaura y limpia al pecador. Entonces, el predicar la palabra es importante porque va a traer un cambio, no solamente en las personas que la reciben, sino también en el que la expresa. Cuando usted expresa la palabra de Dios, automáticamente usted entra a un campo espiritual. Y en ese campo espiritual donde opera la palabra del Señor y el poder espiritual de la palabra, que Jesús hablando dice, mis palabras son espíritu y son verdad. Son las que causan el efecto que usted ve que alguien, luego de ser un adicto, una prostituta, un delincuente, un hechicero, un brujo, un idólatra, un fornicario, adúltero, borrachón, lo que usted quiera en el sentido, vamos a decir, negativo, en el sentido de pecado. Y luego usted ve que Dios trae al camino a esa persona y es un maestro, un evangelista, un profeta, un pastor, un testimonio de moral, de ética, de amor, de servicio en su iglesia, en su comunidad, en su hogar. Es porque la palabra transforma. Nadie a quien llega la palabra puede seguir igual. Inclusive personas que no son creyentes, personas que de una manera u otra no le interesa el evangelio, cuando la palabra llega puede persuadirlo o por lo menos deja una semilla sembrada. Acordémonos de las parábolas del sembrador. Dice Jesús que el sembrador salió a sembrar y la palabra es la semilla en la explicación que Jesús da a los apóstoles. Y una cayó en el camino, otro cayó sobre piedras, otra cayó entre espigas y otra cayó en buena tierra. Y él va explicando lo que significa cada una de ellas. Hay personas que no retienen la palabra. Hay personas que cuando llegan las pruebas, la palabra se le olvida. Pero la que cae en buena tierra es la palabra que germina y da fruto. Entonces, esa palabra tiene un propósito en todo el sentido. Pero dependerá de nosotros que ella germine. Entonces nosotros nos resistimos al cambio. Hay personas que se resisten a hacer lo que la palabra dice. Tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios, a vivir conforme a la palabra. No solamente a predicarlo. El evangelio no es simplemente teoría. El evangelio es práctico. Y lo que hace el verbo es acción, es movimiento, es realizar una función. Y el propósito de la palabra es que realicemos aquellas obras que Dios preparó para que nosotros andemos en ella, en nuestra vida, en esta tierra. Entonces, el cambio de la palabra. Usted quiere ver si la palabra es poderosa para cambiar todas las cosas. El universo fue creado por la palabra de Dios y cambió todo el cosmos, todo el espacio-tiempo. Creó materia, creó energía, creó seres que no existían, vivos. Pero no solamente eso. La palabra es tan poderosa que la palabra puede causar grandes situaciones en diferentes ámbitos de la vida del hombre. En una ocasión se acerca un centurión a Jesús, tiene un siervo enfermo y le dice a Jesús
para que Jesús ore por ese siervo. Jesús le dice, bueno, yo voy a ir, voy a orar por él. Y el centurión le dice, yo soy un hombre bajo autoridad y sé lo que es la autoridad. Yo estoy parafraseando. Envía tu palabra, envía la palabra y mi siervo sanará. O sea, la palabra cambia una situación, no importando ni siquiera la distancia a la que usted se encuentra. La palabra cambia una situación de enfermedad en salud, de muerte en vida. Y eso es lo que la Biblia dice, que en nuestra boca hay un poder para cambiar las cosas. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, de bendecir y de maldecir. Entonces, cuando usted entiende que la palabra tiene un poder transformador que puede cambiar solamente por la expresión de la misma, usted va a entender que la palabra tiene mucho que ver con nosotros manejarnos de una manera espiritual en todo el ámbito de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos del poder transformador de la palabra, donde Jesús llegaba, todo cambiaba. ¿Y a qué usted le atribuye el cambio que se da en las vidas de las personas que recibían una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo? Eso sucede porque la palabra tiene un poder transformador, un poder que cambia, un poder que restaura, un poder que liberta, un poder que da vida. Si la palabra de Dios no llega a la tierra, el mundo sería un caos. Si la palabra de Dios no hubiera llegado, no hubiese llegado a la vida de muchos hombres que hoy le servimos a Dios, el mundo sería mucho peor todavía. Hay personas que critican el evangelio. Hay ateos que critican el que la gente crea en Dios o en un Dios. Sin embargo, si usted hace un análisis mental, hace un ejercicio mental sobre cómo estaría el mundo sin la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que no existiera el mundo. Sin la palabra de Dios no existiera el universo. Sin la palabra de Dios no existiera el amor, la compasión, la bondad y una serie de manifestaciones que se dan en el evangelio y en el servicio a la obra de Dios. Jesús vino a traer una revelación poderosa a través de la palabra. La palabra ha sido perseguida durante mucho tiempo, porque Satanás sabe que lo único que cambia a un ser humano es la palabra de Dios, que transforma es la palabra de Dios, que liberta es la palabra de Dios. Y por eso vemos que en los siglos pasados se persiguió las escrituras, se quemaron miles de ejemplares, no se permitía que las personas comunes tuviesen la Biblia. Se perseguía a los que traficaban con traducciones bíblicas o que querían propagar el evangelio. Hasta que se democratizó, vamos a decirlo así, se abrió en el tiempo y el espacio una brecha. Y a partir del siglo XV, siglo XVI, la reforma protestante, la invención de la imprenta por Gutenberg, la amplitud que se dio a propagar el evangelio, a traducirlo, a reproducirlo, a facilitarse para las personas, ha permitido que usted y yo hoy podamos tener ese poder transformador que está en las Sagradas Escrituras. Muchos critican la Biblia, muchos critican las Escrituras, muchos hablan de ciertos errores de traducción, del daño que hace cuando una persona no puede interpretar correctamente la Biblia y que crea sectas, denominaciones falsas que no están apegados a lo que Dios quiere, entre otras cosas. Pero todo eso puede suceder, pero eso no quita que la palabra sea el ente transformador de la vida del hombre. Que la palabra de Dios sea la única esperanza que el hombre tiene para transformar su vida y tener un verdadero cambio. Un cambio que trae una transformación. Un cambio que es para bien. La Biblia nos manda a cambiar, a renovarnos. ¿Por qué las personas se resisten al cambio? Porque no quieren sacrificar nada, no quieren dejar nada. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra,
y alguien quería seguirle y ser su discípulo, lo primero que Jesús le planteaba como requisito era un inicio de un cambio verdadero. ¿Cuál cambio? Negarse, renunciar a su vida, abnegarse a su cuerpo, a sus deseos. Jesús le decía, si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y venga y siga. O sea, está estableciendo que para que exista una verdadera transformación tiene que haber una renuncia. Porque arrepentirse es un cambio de pensamiento. Y ese cambio que se origina en el espíritu de la mente, que es el pensamiento, viene a traer una transformación en todo el plano físico y accionar en nuestro rango de acción. Entonces el ser humano, cuando alguien lo veía que no era cristiano y luego lo ve sirviéndole al Señor, dice, algo sucedió. Esta persona cambió, porque ya no es el maldiciente que era antes. Ya no es el hechicero, no es el borrachón, ahora es el siervo, ahora es el ministro, ahora es el hombre que ayuda, que es el servicial, que ama a su esposa, que trata de cumplir con las leyes terrenales siempre y cuando no vayan en contra de las Sagradas Escrituras. Entonces estamos viendo que la sociedad necesita un cambio. La vida del ser humano necesita un cambio, porque estamos viviendo como si no hubiese Dios. Y eso es lo que dice la Biblia, que la gente vive, el necio vive como si no existiera un Dios. Vive la vida a su manera y no le interesa cambiar. La gente te dice, yo nací así, yo siempre he sido así. Por eso es que el evangelio tiene que ser predicado a tiempo y fuera de tiempo. Porque hay personas que no están esperando que usted le predique. Y de repente usted va en el autobús, en el metro, en la calle, en el mercado, y llega alguien que predique el evangelio, que le da un tratado, una literatura que habla de las escrituras, con un mensaje. Puede ser que ese sea el día de la transformación para la vida de esa persona. ¿Cuántos testimonios no conocemos de personas que han estado a punto de suicidarse y de repente en ese momento que están a punto de suicidarse, de perder la vida a través de sí mismo, escuchan una palabra de alguien que predique el evangelio y retienen su mano de hacer el mal para sí mismo? ¿Cuántas personas no han sido transformados a través de la palabra? La palabra es transformación, es un poder transformador para bien del ser humano. Podemos poner el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Cuando Jesús se le aparece, el Espíritu de Jesús le habla, su vida cambió. El apóstol Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, para convertirse en el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles. Y vemos las proezas que Dios hace a través del apostolado de este hombre. Cómo se convierte en el mayor escritor del Nuevo Testamento con todas sus cartas a las iglesias. Cómo se constituye en uno de los más grandes de los apóstoles, con una revelación de misterios poderosa. Entonces, cuando hablamos de transformación, tenemos que hablar de lo que la palabra hace en personas como el apóstol Pablo. Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Zaqueo cambió. Jesús es la palabra de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En las traducciones más antiguas dice, en el principio era el Logos, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesús es la palabra de Dios. Y dice que ese verbo se encarnó, se hizo hombre. La palabra se materializó. La palabra vino y habitó aquí en la tierra. Y desde que Jesús vino hasta hoy, el mundo nunca ha sido igual. Hay que hablar de antes de Cristo
y después de Cristo. Hay una transformación, hay un cambio, y ese cambio lo vemos en toda la humanidad. A partir de la venida de Cristo, el mundo cambió. Todo tuvo que cambiar, independientemente de lo que el hombre entienda como cambio en su vida. El hombre tiene muchas pasiones, el hombre tiene muchos deseos, el hombre no quiere renunciar al pecado, pero cuando la palabra llega, el pecado se va. Cuando la palabra llega, la voluntad cede ante Dios. Usted podrá tener muchas metas, muchos propósitos, muchos objetivos para alcanzar, muchos planes, pero sin Dios, usted no va a lograr absolutamente nada. La Biblia dice que fuera de Jesús nada podemos hacer. Sin la palabra de Dios en nuestra vida, nuestro funcionamiento es incompleto. Nuestro funcionamiento es deficiente. Nuestra vida va camino en la corrupción. El poder transformador de la palabra. Ese poder que llegó a los apóstoles. Ese poder que se ha propagado durante miles de años, durante todo ese tiempo en diferentes países y lugares, personas, etnias, razas, para establecer un solo principio, que Cristo cambia, Cristo liberta, que la palabra da vida, que la palabra transforma. Y eso es lo que la Biblia dice. La palabra cambia nuestra condición de muerte a vida, porque en el pecado el hombre está muerto y no lo sabe. El hombre cree que vive, pero está muerto. Es un muerto en vida. Y una vez que el Espíritu de Dios a través de la palabra penetra en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo nuestro ser, y causa esa transformación multidimensional, pues nos lleva a operar en una vida diferente. El que no recibe la palabra de Dios vive una vida carnal, una vida apegada al egoísmo, al orgullo, a la soberbia. El que recibe la palabra de Dios, la Biblia dice que de Dios es. Se convierte, se constituye en hijo de Dios. El que recibe la palabra de Dios, recibe poder, recibe sabiduría, recibe inteligencia, recibe una transformación de la mente. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y la única forma de que el entendimiento se renueve, de que nuestros pensamientos cambien, de que nuestro accionar en la vida cambie, es que nosotros recibamos la palabra de Dios. Palabra de vida, palabra que liberta, palabra que transforma. Yo espero que tú hayas recibido esta palabra en el día de hoy y que la puedas compartir con otras personas. Excelencia Cristiana se empeña en edificar tu vida a través de este contenido. Vamos a compartir esto que edifica, para que aquellos que todavía viven sin esperanza, sin fe, en una vida sin sentido, reciban la palabra transformadora que nos cambió, que cambia, que liberta, que restaura. Esa palabra que Jesús trajo, esa revelación del reino, esa palabra poderosa que da vida, que sana, que restaura, que convierte al hombre, que lo limpia y lo lleva al reino de Dios. Vamos a compartir esa palabra. Haga suyo este contenido. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un grato placer compartir con ustedes a través de esta plataforma, esperando que nos reencontremos en una próxima entrega. Si el Señor quiere, si Dios lo permite. Bendiciones para usted, su familia, su ministerio. Hasta la próxima.